Buen día a todos. Continuamos con la resolución del problema de la mezcladora de líquidos. Tomando como referencia los diagramas de flujo que generamos en el video anterior, es que ya desarrollé el programa que vamos a simular en la aplicación PLC Ladder Simulator 2. Vamos a recordar un poquito lo que analizamos en los diagramas de flujo para relacionarlo con el programa que vamos a simular. En un principio se decía que al presionar el botón de arranque y al estar los dos depósitos vacíos se activaba la memoria la memoria de arranque, si le pudiéramos decir así, o la del proceso en general, y también la memoria del ciclo de llenado. Posteriormente, y aquí vamos a mostrar un error que tuvimos en el video anterior que no nos percatamos hasta este momento. Cuando se activa el ciclo de llenado, entonces las dos electroválvulas E1 y E2 se abren, y cuando los depósitos se llenan, es decir que I01 envía señal en el depósito 1 e I03 envía señal en el depósito 2. Aquí tenemos un error porque pues I02 es una sonda, es un sensor que está en el fondo del depósito 1. Entonces hacemos esa aclaración de que para el depósito 2 el sensor I03 es el que determinará que está lleno. Cuando estos dos sensores envíen señal, entonces cerrarán las electroválvulas y al mismo tiempo terminarán el ciclo de llenado y activarán la calefacción. Al activarse el ciclo de calefacción, entonces se activarán los contactores de las resistencias R1 y R2, y quienes desactivarán a estas resistencias serán los termostatos 1 y 2, una vez que hayan alcanzado la temperatura preestablecida. Cuando esa condición se cumple, entonces los termostatos se desactivan y el diagrama continúa. Cuando los termostatos envían señal, entonces termina el ciclo de calefacción, inicia el primer vaciado, se cierran las electroválvulas, se abren las electroválvulas que están en el fondo de los depósitos con las salidas O03 y O04. Los depósitos empiezan a vaciarse y una vez vacíos se termina el ciclo de vaciado, se desactiva la memoria de ese ciclo, se activa la memoria del ciclo de mezclado. Esto hará que la salida asociada al contactor de la mezcladora se active y al mismo tiempo se cierren las válvulas de drenado de estos depósitos, que son E3 y E4, y al mismo tiempo que se active el temporizador que determine el tiempo que va a estar operando la mezcladora. Cuando se alcance ese tiempo de 5 segundos, entonces se desactivará el ciclo de mezclado, se activa el ciclo de vaciado siguiente, o el segundo vaciado, y al mismo tiempo se abre la válvula E5 y se activa un timer. Decíamos que no teníamos certeza de cuánto tiempo se pudiera tardar en vaciar el tanque de homogeneización, o no tenemos una sonda que determine que ya está vacío ese depósito. Entonces vamos a suponer que en 20 segundos se vacía ese tanque. Una vez alcanzado ese tiempo, entonces se desactiva el ciclo del segundo vaciado, se cierra la electroválvula y termina el proceso general. Bien, vamos a realizar nuestra simulación. De acuerdo con el direccionamiento, mi botón de arranque es I00, y al haber depósitos vacíos, I02 e I04 están enviando señal. ¿Por qué estoy tomando esa condición como válida? Recuerdan que en los videos de la descripción de los sensores, cuando hablábamos de este sensor de nivel, dijimos que se puede conectar se puede instalar de las dos configuraciones, como normalmente abierto y normalmente cerrado. Estoy considerando que las dos sondas que están en el fondo de los depósitos están instaladas como normalmente cerradas.
tal como lo muestra la imagen. Entonces, cuando no hay líquido, la sonda está completamente horizontal y está pasando señal. Bajo esa premisa, entonces I02 e I04 están mandando señal. Si presiono el botón de arranque, entonces se activan las dos electroválvulas E1 y E2. Se empiezan a llenar los depósitos y conforme se empiezan a llenar, estos sensores, el normalmente cerrado, se va a empezar a levantar, y una vez que se levante completamente, entonces dejarán de enviar señal. Sin embargo, las electroválvulas se han quedado activas por el enclave del ciclo de llenado. Una vez que las sondas de nivel máximo, que para nuestro caso son I01 e I03, detecten que los depósitos están llenos, por ejemplo, ahí ya se detectó que el depósito 1 está lleno, se cierra la electroválvula. El depósito 2 está lleno, se cierra la electroválvula y comienza el ciclo de calefacción. Se activaron las dos resistencias o elementos calefactores. Conforme se va calentando el líquido, pues también va el termostato sensando o verificando el incremento de temperatura, y una vez que se alcanza la temperatura fijada en el termostato, por ejemplo, ahí ya se alcanzó, se desactiva la resistencia 1 y ya alcanzó la temperatura la resistencia 2. Entonces se desactiva el ciclo de calefacción e inicia el ciclo del primer vaciado. Se abren las dos electroválvulas E3 y E4. Conforme se empiezan a vaciar los depósitos, entonces las señales de nivel máximo de los depósitos desaparecen, pero las electroválvulas de vaciado se quedan activas por el enclave de ese ciclo. También conforme se van vaciando los depósitos, los termostatos empiezan a detectar temperaturas menores hasta que dejan de enviar señal. Y una vez que los depósitos llegan hasta el nivel mínimo o se vacían, volvemos a tener señal de I2. Ahí ya está indicando depósito 1 vacío. Se desactiva la electroválvula para vaciar ese depósito y el depósito 2 se vacía también completamente, manda señal. Se cierra la electroválvula, se activa la mezcladora, trabajó sus 5 segundos, se desactivó y ahora está el ciclo del segundo vaciado. Vemos en nuestro segundo temporizador que el tiempo está transcurriendo y una vez completados los 20 segundos se desactivará ese ciclo y el sistema está listo para otro proceso general. Está activa la memoria del proceso general porque en ningún momento pulsamos ni el botón de paro normal o el paro de emergencia. Esto quiere decir que si yo presiono el botón de arranque voy a empezar otro proceso, pero si yo presiono el botón de paro, que es I07, o el paro de emergencia I08, por ejemplo el paro normal, se desactivó la memoria del proceso general. Aún no obstante, el programa está listo para ejecutar otro proceso general. Bien, esa fue la simulación de nuestro programa. Nos falta agregar la señalización, las lámparas que nos indiquen que el proceso está en operación o que hay una falla. Incluso vamos a tener que agregar una entrada más. Si recuerdas los direccionamientos cuando hicimos la tabla, no tenemos una entrada que nos indique sobrecarga en el motor. Ahí nos haría falta agregar un contacto del relé térmico que se convertiría en una entrada para el PLC, en este caso sería S09, habría que agregarla y asociar a esa entrada la falla correspondiente con sobrecarga. Y les comentaba, pues agregar las lámparas indicadoras para conocer el estado del proceso. Con esto voy a terminar este video y
El siguiente lo comenzaré agregando esas consideraciones que nos hicieron falta y, y haremos el análisis de cómo vamos a hacer este programa, pero ya en el software correspondiente al PLC Siemens Logo.